¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pulsión Digital. Mi nombre es Esteban Chervi y hoy vamos a estar charlando sobre storytelling con el señor Ricardo Andrada. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Esteban? Hola, buenas tardes para todos, buenas noches para los que están más al este. Gracias por quedarse Totalmente. levantados hasta esta hora. Exactamente, espectacular. Bueno, tenemos audiencia de distintos países, hoy más de 130 inscritos hasta ahora en el webinar, seguramente va a ir subiendo también a medida que pasa el tiempo. Sepan todos que obviamente el webinar queda grabado, todo el contenido queda almacenado, así que por supuesto pueden compartir después este link con otras personas que ustedes quieran para poder volver a revivirlo, ¿sí? Así que bueno, hoy vamos a estar hablando sobre storytelling. Primero les quiero contar un poco de qué se trata Pulsión Digital para quienes no conozcan. Es una comunidad de educación en negocios digitales, una comunidad educativa y de educación continua, ¿sí? Porque sabemos que es muy importante mantenerse actualizado en marketing digital, en negocios digitales y en comunicación, que es mucho de lo que vamos a estar hablando hoy. Por eso es que hacemos un webinar por semana en donde viene un especialista, ¿sí? Como Ricardo, que nos viene a contar algo, que sepa algo en lo que es especialista, y también hacemos un podcast también una vez por semana, así que si aún no lo hicieron, regístrense en pulsiondigital.com para acceder a todos los webinars y también, por supuesto, a los podcasts. Y por último, recordarles que en el mes de mayo, exactamente el 29 de mayo de 2020, vamos a estar haciendo la Pulsión Digital Conference 2020, un evento de varias charlas con disertantes de distintos países, en el cual, bueno, vamos a seguir apostando digamos, al crecimiento de todo lo que son nuestros negocios digitales y nuestros conocimientos. Así que vamos a ir para adelante. Ricardo, pasa al siguiente slide y presentate y contanos un poco qué haces, a qué te dedicas. ¿Cómo no? Bueno, de nuevo, buenas tardes, buenas noches para todos, para todas. Gracias, Esteban y el equipo de Pulsión Digital por invitarme y en mi persona a toda la agencia que represento a estar en esta charla esta tarde. Hace unos meses que conocimos nosotros a Pulsión Digital y la verdad que es muy lindo ver lo que están haciendo y ver cómo crece la comunidad, así que un gusto estar acá. Mi nombre es Ricardo Andrada, estoy en Buenos Aires, soy de Buenos Aires y debería decir para presentarme que soy licenciado en Letras, que es una carrera poco común dentro del mundo de los negocios. Es una carrera poco común, digamos, podríamos dejarlo ahí. Pero que, bueno, es una carrera muy interesante que me formó como en el ámbito de la literatura y que de alguna manera, por una suerte de cosa fortuita del destino, cuando yo era muy joven y era guionista de cómics, una persona que estaba en el mundo del marketing y de la publicidad, que tiene una consultora muy importante, me llamó y me dijo que quería que yo lo ayude a mejorar sus notas de marketing. Yo le dije que no tenía la menor idea sobre temas de marketing y de comunicación y publicidad. Él me dijo que no tenía la menor idea sobre temas de superhéroes, sobre los que yo andaba escribiendo, pero que lo intentamos y la cosa funcionó más o menos bien. Y de ese modo yo me metí un poco sin quererlo en el mundo del marketing y la publicidad. Eso fue hace ya unos cuantos años y desde entonces nunca más me fui y me desempeñé, les diría, en todos los ámbitos de la comunicación de empresas, marcas e instituciones. Como esto ocurrió hace bastante tiempo, tuve también la oportunidad de acompañar toda la transformación, todo el proceso de transformación que las comunicaciones atravesaron. Cuando yo empecé a trabajar, apenas aparecían las computadoras. Imagínense cuánto ha cambiado todo eso. Y en todo ese periodo les diría que participé en casi todo lo que lleve letra escrita de la comunicación de las empresas, desde comunicado de prensa hasta manuales de inducción, de capacitación, brochure, videos, flyers, contenidos para redes sociales, sitios web, etcétera, etcétera, etcétera. Desde hace unos 13 años fundé y dirijo una agencia que se llama Redacta, con un grupo de personas muy talentosas y yo, desde donde ayudamos a las marcas a contar sus historias, o sea, a desarrollar sus contenidos. Trabajamos con algunas empresas y unas marcas muy grandes, con Google, YouTube, Shandong, La Nación, Telefónicas hasta hace un par de años, con algunas marcas pequeñas y algunas marcas más chicas, de mercados muy diversos, algunas del mundo del consumo masivo, otras del mundo business to business, y con todas colaboramos para ayudarlas a contar sus historias. Y desde hace un tiempo, desde hace 2 o 3 años, decidí empezar a contar un poco todo lo que había aprendido en este tiempo, así que acá estamos. Excelente, buenísimo. Súper interesante.
Así que, bueno, a la audiencia, acá lo tiene a Ricardo, que bueno, ahora va a hacer la presentación del webinar, y aprovechen para hacerle preguntas. Tienen la oportunidad de que hay alguien a una distancia de un teclado solamente que trabaja con marcas de primera línea, así que todos aquellos que tengan un negocio digital o inclusive para su propia marca personal y que quieran saber cómo hacer para desarrollar su storytelling, tienen una ventana de oportunidad para hacerle alguna pregunta que les sirva y poder implementarla. Así que bueno, vamos a ir para adelante, Ricardo, con los sponsors ahora. Vamos a hacer una mención breve a ellos, que son quienes nos permiten, bueno, pagar las licencias básicamente de todos los software, las aplicaciones que usamos para poder hacer realidad publicidad digital. En primer lugar está Cliengo, que ayuda a las empresas a vender más rápido, mejorando la experiencia de las personas que ingresan a tu sitio web. ¿Cómo lo hacen? Los clientes quieren respuestas 24/7. Cliengo está ahí para responderlas, siempre adaptándose de forma simple a los procesos comerciales de cada negocio. Cuando tu equipo está activo, lo hace a través de un live chat y de WhatsApp, y cuando el equipo está descansando, el chatbot se encarga de capturar al cliente. Lo mejor es que toda la información de los contactos viaja inmediatamente al CRM para que no se pierdan ventas y se puedan generar audiencias que van a alimentar tus campañas digitales. Si no utilizas un CRM, no te preocupes, porque Cliengo les regala el suyo para que puedan gestionar cada lead de forma simple y rápida. Cliengo automatiza el proceso de ventas de las empresas para que no pierdan oportunidades y que puedan seguir creciendo. Pueden obtener un 30% de descuento en los primeros 2 meses en los planes Starter o Premium de Cliengo, ingresando el código Pulsión Digital. Listo, para vender más, probalo. Además, 14 días gratis y después aprovechar el cupón. Y el siguiente sponsor es Neolo. Ahí Ricardo va a pasar el slide. Neolo es un paso perfecto. Neolo es un proveedor de dominios web hosting, creador de páginas web con soporte técnico personalizado. Neolo está creciendo mucho en más de 50 países por la gran relación entre precio y calidad, ¿sí? Con el código Yo Me Quedo en Casa pueden acceder a un 60% de descuento en el plan 1 de hosting. Empecé yo, Neolo, hace ya bastantes años, en el 2002. Hoy hay, bueno, un equipo, tenemos varios servers y apoyamos, por supuesto, a toda la comunidad para que puedan tener su página web en Internet con soporte personalizado. Es súper importante porque a veces uno va a empresas más grandes que pueden o no funcionar bien, pero no hay soporte personalizado, uno es un número. Y hoy vamos a estar hablando un poco de eso, ¿no? La importancia de personalizar también los mensajes para las audiencias. Así que, Ricardo, queda todo en tus manos. Voy a agrandar la presentación para que puedas ir hacia adelante. Perfecto. Ahí quedó. Y bueno, vamos para adelante nomás, todo tuyo. Yo me voy a poner en mute, cada tanto quizás haga alguna intervención y pregunte la audiencia cuando quiera y después vamos respondiendo seguramente en la mitad del webinar y después al final también. Ricardo, todo tuyo. Dale, sí, perfecto. Bueno, gracias, Esteban, dale. Siendo esta una charla sobre storytelling, quizás lo mejor sea empezarla con una pequeña historia que quisiera contarles, que dice así, es un pequeño cuento que escribió un escritor norteamericano que se murió hace pocos años, que se llamó David Foster Wallace, que dice así: iban 2 pescaditos nadando por un arroyo y del otro lado, de la dirección contraria, viene un pescadito más viejo y cuando se cruza los saluda y le dice: hola chicos, ¿cómo están? Y los 2 pescaditos le dicen: bien, 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 y siguen de largo cada uno por su lado, y cuando pasa un rato, uno de los pescaditos más jóvenes le dice al otro, le dice, el pescadito viejo le dice: ¿cómo está el agua? Y los chicos le dicen: bien, bien, está bien. Y le dice, cuando se alejan los pescaditos, le dice: ¿qué es el agua? Es un cuento muy breve y muy simple, pero que me parece que es interesante, y este escritor lo usaba, para llamar la atención sobre esta idea de que muchas veces las cosas que tenemos más cercanas, aquellas las que vemos más tiempo y las que vemos, con las que interactuamos todo el tiempo, son las cosas sobre las que menos tendemos a reflexionar. Y esa es una de las cosas, eso es lo que pasa también con las historias. Yo vi hace poco un libro de un señor, un antropólogo inglés que se llama Robin Dunbar, que dice que 65% del tiempo los seres humanos estamos hablando de quién le hizo qué a quién, es decir, contando historias. Y si uno lo piensa, todas las interacciones que tuvimos en el día de hoy, por ejemplo, cualquiera de nosotros, tuvo la forma de una historia. Cuando vos me pediste que me presente, yo lo que hice fue contar mi historia, y así es como nos relacionamos con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, incluso cuando no podemos vernos como ahora. Porque las historias son la forma que tenemos los seres humanos de ponerle orden al caos de la existencia, ¿no? Una de las cosas más desesperantes que tiene esta pandemia que estamos atravesando es que todavía no la podemos convertir en historia. Es decir,
todo el tiempo estamos tratando de entender qué es lo que está pasando, estamos tratando de ver qué es lo que pasó, si es que el virus salió de un murciélago o se escapó de un laboratorio o lo inventaron los chinos para dominar a los americanos o los americanos para dominar a los chinos. Pero lo que nos pasa es que nos enfrentamos al hecho de una manera un poco caótica y no lo podemos convertir en historia. Las historias son la manera que nosotros tenemos de ponerle orden y de darle un sentido a la existencia. Y entonces, a mí me gustaría hoy hablar con ustedes de dos cosas. Por un lado, tratar de analizar juntos por qué es que nosotros tendemos, por qué nosotros nos relacionamos de esa manera con las historias, por qué les damos tanta importancia, por qué nuestros cerebros tienden rápidamente a convertir cualquier cosa que nos circunda en historias, y qué respuesta se ha dado sobre esto, porque mucha gente lo estudió desde el mundo de la antropología, de la psicología, de las neurociencias. Y en una segunda parte de la charla, ver cuáles son los caminos para contar mejor nuestras historias. Nuestra agencia trabaja aquí en Buenos Aires en un espacio de coworking, y en un espacio de coworking hablamos con muchos emprendedores, como seguramente hay hoy del otro lado de la pantalla participando de esta charla, y vemos una necesidad muy grande de la mayoría de los emprendedores de aprender a contar sus historias, es decir, de entender este mecanismo que se pone en marcha cuando uno cuenta una historia y en la medida de lo posible tratar de dominarlo, porque lo que está ocurriendo también, y esto no ocurría hace algunos años, pero de la mano del nacimiento de las plataformas sociales, de las redes sociales, es que todas las personas, las marcas, pequeñas, grandes o medianas, necesitan contar sus historias. Entonces, me parece, digamos, para la suerte de los que trabajamos en esto, es que hay una necesidad muy grande de entender cómo funciona una historia, cómo cuento mi historia y cómo hago para presentarme ante el mundo contando bien mi historia. Entonces, si les parece bien, la propuesta para esta hora que tenemos por delante es, en primer lugar, hablar de 5 razones por las que nos gustan las historias. Hay muchas más, obviamente. Yo elegí 5 y, por supuesto, pueden hacer todos los comentarios que quieran, hacer todas las preguntas que quieran, porque seguramente van a encontrar muchas más. Podríamos hablar un rato largo sobre esto. La primera cuestión, y esto lo sabe cualquiera que tenga un hijo, un sobrino, un nieto, un hermanito, un bebé chiquito, es que nuestro amor por las historias, nuestra tendencia a ordenar el mundo a través de historias es un fenómeno innato, espontáneo y universal. Todos los chicos del mundo, muchas veces incluso antes de aprender a hablar, quieren y disfrutan del hecho de que los adultos les contemos historias. Y como adultos tendemos casi naturalmente a contarles historias. Esa es una de las primeras formas y de las más efectivas que tenemos apenas llegamos a este mundo, de vincularnos con el mundo y con el mundo adulto. Es lo que ayuda a los chicos a dormir. Muchas veces los chicos incluso piden que les contemos, esto lo hacían mis hijos y seguramente lo hacen muchos otros bebés, quieren que les cuenten la misma historia. Y esto es algo espontáneo, esto ocurre antes de que cualquier maestro o maestra te diga, chicos, les voy a contar un cuento. Y además ocurre universalmente. En todas las culturas del mundo, no es que los latinoamericanos, porque somos habladores, porque nos gusta conversar o porque los argentinos nos sentamos en el café. Esto pasó en todas las culturas que se ha estudiado, este fenómeno existe, es un fenómeno espontáneo, innato y universal. Entonces, primer tema, esto viene con nosotros. Nuestro cerebro está cableado naturalmente como para que nos acerquemos y nos vinculemos con el mundo que nos rodea bajo el formato de las historias. La segunda cuestión es que las historias funcionan para nosotros como una forma de juego cognitivo, de entrenamiento mental, y son una especie de necesidad evolutiva. Es muy probable que todos los que estamos acá hoy nunca vayamos a robar un banco o a luchar contra terroristas en Afganistán. Si alguien quiere comentar que está con algún plan de eso, puede hacerlo, pero lo más probable es que no lo hagamos nunca. Sin embargo, cuando nosotros leemos un libro o vemos una película o vemos una serie de Netflix donde alguien más hace eso, lo que hacemos es entrenar nuestra mente para nuestra propia supervivencia. Rob McKee, que es un maestro de guionistas de Hollywood, decía que básicamente contar una historia es contar un conflicto en el que una persona, un grupo de personas se enfrentan a ese conflicto y ven cómo resolverlo. Y que todos podemos relacionarnos con eso. Es decir, todos podemos entender a una persona que tiene un problema y trata de resolverlo. Entonces, las historias lo que hacen en una dimensión más personal es entrenarnos para nuestra supervivencia, en mostrarnos tácticas y estrategias que otros ponen en juego para resolver conflictos y así sobrevivir, y funcionan para nosotros, de alguna manera,
como experiencias sustitutas, es decir, vivimos en carne propia, vivimos lo que otro vive en carne propia como un aprendizaje para nosotros mismos. Son, de alguna manera, como alguien dice por ahí desde la psicología evolutiva, lo que el simulador de vuelo es para el piloto de avión. Entonces, fenómeno espontáneo, innato y universal, por un lado, y por el otro lado, una necesidad evolutiva que tenemos para ampliar nuestra concepción del mundo y aprender a relacionarnos con él. Ahora, eso ocurre en un nivel individual. Sin embargo, también se da en un nivel colectivo. Los seres humanos somos seres gregarios. Nuestra especie no es de individuos solitarios. Justamente, digamos, el tiempo que estamos viviendo de aislamiento nos hace sufrir mucho. No nos gusta estar separados, tendemos a estar juntos. Cuando tenemos la obligación o la necesidad de mantenernos separados, hacemos cosas como estas, de encontrarnos todos en una plataforma, aunque sea para estar juntos. Y las historias, en ese sentido, funcionan como una forma de cemento social. De algún modo, las historias, a nivel grupal, son un sistema de premios y castigos que premian y recompensan aquellas conductas que son importantes para la supervivencia de la especie. Siempre que vemos una historia en general, nos gusta que ganen los buenos y que pierdan los malos. Si pasa lo contrario, no nos gusta, no le damos un buen rating en Netflix, no estamos contentos, no la recomendamos. Nos gusta que las historias terminen bien. Y que terminen bien significa que triunfen aquellas conductas que son útiles para la supervivencia de la tribu. Las conductas colaborativas, las conductas solidarias, las conductas, digamos, en general nos gusta que pierdan aquellos que pierdan en las historias, o que sean castigados aquellos que tienen conductas egoístas, que no hacen al bienestar del grupo. Entonces, si a nivel individual decíamos que las historias son una forma de entrenarnos para la supervivencia, también a nivel grupal son una forma de aprender y compartir una ética que es clave para nuestro desarrollo como especie. ¿Está bien? Entonces, esa como segunda cuestión. Refuerzo de las normas sociales. La tercera cuestión, todas estas dos cosas que veíamos recién vienen del ámbito de la psicología cognitiva, de la antropología, de la sociología, pero ustedes saben que desde hace un tiempo las neurociencias, con todas las tecnologías que permiten hacer mapeos cerebrales y saber cada vez con mayor precisión qué es lo que ocurre en nuestros cerebros, se han ocupado de entender un poco qué pasa con nuestros cerebros a nivel químico frente a determinados estímulos y en determinadas situaciones. Estoy viendo que a algunos se les está colgando. ¿Ustedes están escuchando bien? Esteban, ¿estás por ahí? A ver, Esteban. Bueno, voy a continuar. Cualquier cosa me avisas, Esteban. Entonces, estábamos diciendo, desde el punto de vista, desde el ámbito de las neurociencias, también se estudió con bastante detalle qué es lo que ocurre cuando nos cuentan una historia. Y hay por lo menos la constatación de que hay tres cosas que pasan en nuestro cerebro cuando nos cuentan una historia. Una es que liberamos cortisol. Si yo les dijera ahora, no saben lo que me acaba de ocurrir, es muy probable que ustedes, casi contra su voluntad, se vean obligados a prestarme atención. O sea, la promesa de una historia rápidamente se segrega en el cerebro a nivel químico cortisol. Y cortisol es la hormona que segregamos para estar alertas cuando estamos estresados, es decir, algo que te predispone a prestar atención. Para quienes están en marketing o en sistema de comercialización, la parte de arriba del embudo. Lo primero que hace una historia es captar tu atención, que es lo primero que quiere hacer una marca frente a un potencial cliente. Lo segundo que pasa en nuestro cerebro cuando nos cuentan una historia es que segregamos dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor que tiene que ver con el placer. A todos nos gusta que nos cuenten historias, a todos nos gusta ver series, leer libros, por eso pagamos nuestros abonos en Netflix o compramos nuestros libros. Hay una recompensa bajo la forma de placer que recibimos cuando vemos o cuando escuchamos o cuando leemos una historia, incluso en historias que no son placenteras. Ustedes saben que el cine de terror, por ejemplo, que es una experiencia bastante particular donde la gente es difícil decir que disfruta, incluso en esos casos, incluso esos géneros tienen un montón de adeptos. ¿Qué quiere decir? Que hay un placer en ese consumo de esas historias, incluso cuando la historia no te muestre cosas agradables. Y la tercera cuestión es un descubrimiento que hizo un señor que se llama Paul Zak, que es un neurocientífico norteamericano, que se dedica a estudiar la oxitocina. Seguramente
muchos o todos saben lo que es la oxitocina, esta hormona que segregamos cuando sentimos empatía, es la responsable de nuestras sensaciones y sentimientos de sociabilidad. Es la que segregamos cuando tenemos relaciones sexuales, cuando nos enamoramos, cuando las madres alimentan a sus bebés, es decir, es una hormona que nos da sensaciones muy agradables y de mucha conexión con los demás. Paul Sack lo que hizo una serie de experimentos bastante interesantes porque lo que a él le interesaba era ver cómo hackeaba el sistema de la oxitocina, o sea, qué es lo que dispara, qué es lo que hace que tengamos segreguemos ese neurotransmisor a nivel cerebral en nuestras vidas. Entonces hizo un experimento bastante simple que fue agarró 300 personas, las metió en un cine, previamente les sacó sangre y en ese cine les mostró una historia y les sacó sangre cuando salieron. Esa historia que les mostró es un video, que es un video triste. O sea, es la historia de un padre que tiene un hijo que tiene un cáncer. Entonces, el video lo que muestra es ese padre que ve a ese niño jugar y que está angustiado porque sabe que ese chico tiene una enfermedad, el chico no lo sabe, entonces tiene un sentimiento muy contradictorio porque ve por un lado la alegría de su hijo y por el otro lado tiene esta información terrible en su cabeza. Cuando la gente salió del cine, volvió a extraerle sangre y lo que observó es que había habido un crecimiento en los niveles de oxitocina de todas las personas, de lo cual él extrae esta conclusión de que expuestos a un formato narrativo, a una historia, todos segregamos más oxitocina, pero además encontró una cosa interesante más. A todas las personas les preguntó, todas las personas que participaron del experimento, les preguntó si estarían interesados en hacer una donación para una ONG que lucha contra el cáncer infantil, que era el tema que acababan de ver en la historia. Y él, una de las conclusiones que saca es que hay una relación directa entre los más altos niveles de oxitocina segregados a partir de haber estado expuestos a este dispositivo narrativo y la decisión de meter la mano en el bolsillo y sacar plata para una causa en este caso. Y digo esto porque empezamos a meternos, todo lo que dijimos hasta ahora son cuestiones que antropológicamente son muy interesantes, pero esta charla se llama Hagamos negocios, contame una historia. Entonces, muchos de ustedes deben estar preguntándose, ok, todo esto está muy lindo, ahora ¿cómo me sirve a mí en el negocio? Bueno, un primer dato es que todos los fenómenos químicos que pasan en nuestro cerebro a partir de estar expuestos a una historia, o algunos de ellos, nos predisponen mejor a comprar o gastar nuestro dinero en aquel con el que nos acabamos de identificar a través del relato de una historia. Entonces, el cuarto tema es este, ¿no? Es decir, la capacidad comprobada desde las neurociencias de las historias de captar ancho de banda mental, que es, como todos ustedes saben, un recurso muy escaso hoy día. Todos nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, tenemos miles de estímulos de comunicación en todo momento y por distintos medios. Captar una parte del ancho de banda mental de cada uno de nosotros es lo que todas las marcas quieren hacer y el dispositivo, la narración que toma la forma de una historia, tiene per se un potencial muy alto para lograr ese objetivo. ¿Está bien? Entonces, fenómeno espontáneo, innato y universal, una experiencia sustituta, un juego cognitivo y evolutivo importante a nivel individual, un refuerzo de barreras sociales y una mayor capacidad para captar ancho de banda mental en las historias. Si con estas 4 razones no los convencí, es muy probable que con la quinta lo logre, porque además, y esto posiblemente todos ustedes ya lo sepan, las historias son una herramienta de seducción. Hace 3 años salió esta nota que se llama Lo deseable de los contadores de historias, que cuenta básicamente lo siguiente. Un grupo de antropólogos ingleses fueron a vivir con una tribu de cazadores-recolectores en las Filipinas. Hicieron una serie de experimentos. La tribu se llamaba los Acta. Ellos se metieron con la tribu y una de las cosas que hicieron fue mapear las capacidades de los principales miembros de la tribu, es decir, quiénes eran los mejores cazadores, quiénes eran los mejores pescadores, quiénes eran los mejores luchadores cuerpo a cuerpo, quiénes eran los mejores contadores de historia. Y una de las cosas que ellos constataron fue la siguiente. Le preguntaron a la gente después a quién elegirían como compañero ideal de vida, a quién se llevarían a vivir a sus chozas, y contrario a lo que hubieran esperado en una tribu de cazadores-recolectores, donde la lógica decía, bueno, seguramente todo el mundo va a querer vivir con los mejores cazadores, los más elegidos fueron los buenos contadores de historias.
Y no solo eso, sino que lo que encontraron estos antropólogos es que los buenos contadores de historias tenían 1,5 veces más en promedio parejas e hijos. Con lo cual, si bien no es tema de la charla de hoy, tengan presente además que contar buenas historias nos sirve para la seducción, dato al margen que supongo que a algunos les va a interesar. Hasta acá las 5 razones o las 5 razones que les prometí para explicar por qué nos gustan las historias. Pero ¿cómo baja esto, como decíamos antes, de nuevo a los negocios? Acá me gustaría contarles un experimento que se hizo hace algunos años. Dos periodistas norteamericanos hicieron un experimento bastante particular que fue así. Entraron a eBay, supongo que todos conocen eBay, pero para los que no, eBay es una plataforma como Amazon o como Mercado Libre, como alguna de ellas, y compraron 200 objetos de segunda mano, algunos de ellos son los que están ustedes viendo acá, de un valor promedio de $1.25. No sé qué piensan ustedes, me parece que son todas en general cosas bastante feas, y su valor así lo refleja. Compraron todos estos objetos y después, una vez que los tuvieron, lo que hicieron fue llamar a 200 escritores y les pidieron que escriban una historia para cada uno de estos objetos. Una historia de ficción, es decir, no una historia donde se intentara engañar a alguien, sino que para esa tacita que está sonriendo, bueno, escribimos una historia para esto, escribimos una historia para el pollito ese amarillo que está ahí en el medio, etcétera, etcétera, etcétera. Con esas historias volvieron a eBay y volvieron a publicar los objetos poniendo en lugar de la descripción esas historias que los escritores habían escrito. Y esto fue lo que pasó. Una tortuga de cromo que habían comprado por $2, la vendieron por $51. Una banana de plástico, que no sé francamente para qué sirve, que habían comprado por 25 centavos, la vendieron por $76. Y un armadillo de madera que habían comprado por $1, lo vendieron por $16.50. Estos son 3 casos y uno podría decir, bueno, encontraron a 3 distraídos. No. Todo el proyecto, en el cual habían gastado aproximadamente $250, un poquito menos, terminó recaudando más de casi $8.000 y aumentando el valor de los ítems que habían comprado en 6.395%. La única diferencia entre los objetos que habían comprado y los que vendieron fue que estos objetos tenían encima, se les había agregado una historia. Con lo cual, la pregunta que uno puede hacerse es, ¿qué es lo que compra la gente? Cuando este proyecto se presentó, motivó muchas notas de prensa y recuerdo que en The Guardian un periodista escribió una nota donde reflexionaba a partir de esto sobre los regalos de Navidad y lo complicado que resulta para todos nosotros hacer los regalos de Navidad a nuestras familias, a nuestros amigos. Y entonces él decía, muchas veces es más importante que elegir un buen regalo, elegir una buena historia para ese regalo. Y entonces si vos le vas a regalar algo a tu mamá, a tu hermano o a tu prima, a veces tiene más valor contarle todo lo que vos hiciste para conseguir ese regalo que el regalo en sí que vos le vas a dar. Entonces, de alguna manera, esto cierra un poco el círculo de todas las cuestiones que tienen que ver con características más antropológicas, sociológicas, psicológicas de los seres humanos y cuál es el impacto que esto tiene concretamente en los negocios. Por supuesto, tiene impactos en muchísimas otras cosas, en las artes, en la literatura, etcétera, etcétera, pero hoy no estamos hablando de eso, con lo cual a mí me parece, este experimento ustedes lo pueden encontrar, se llama Significant Objects, está en la web y me parece que muestra con toda claridad cuál es el impacto de las historias que contamos en los negocios. Alguien me pregunté qué decían las historias. Podés entrar al sitio web y ahí tenés todas. Es interesante. Algunas historias mejores, otras peores. Algunas más divertidas, otras menos. Pero ahí tenés, en la web tenés todos los objetos, a cuánto lo compraron, a cuánto lo vendieron y cuál es la historia que está encima. Dicho esto, y si estamos de acuerdo en que las historias son muy importantes para nuestros negocios, la pregunta es cómo cuento la mía. ¿Cómo hago para contar mi historia? Y acá, como siempre, hay una noticia buena y una mala. La mala es que no hay una fórmula perfecta. Con las historias pasa un poco como pasa con la música. Vos tenés un conjunto finito de notas musicales, pero una capacidad de combinarlas casi infinitamente. La buena es que hay algunos consejos y algunos datos que
ya sabemos que funcionan y que es lo que yo quiero compartir con ustedes de acá en adelante. Veámoslos. El primer consejo es invitar a tu audiencia a caminar con tus zapatos. A mí me toca muchas veces hablar con emprendedores, con personas que están iniciando negocios o no, y sobre todo del ámbito de la tecnología, donde uno encuentra que a la hora de presentar el negocio, estas personas se enfocan muchísimo en la dimensión tecnológica, en aquello que vienen a resolver, en el uso innovador de una tecnología o de un hardware o de lo que sea. Y todo eso está muy bien, pero en general lo que te falta cuando escuchas eso es la parte humana. Todas las historias tienen que ver con identificación. Cuando nosotros escuchamos una historia, nos identificamos con aquel que nos las está contando. Cuando nosotros vamos al cine, por más que somos todos adultos y sabemos que lo que estamos viendo es un pedazo de tela con una proyección, cuando el asesino va a agarrar a la chica, todos saltamos, y eso ocurre porque hay una identificación muy grande entre quien cuenta la historia y quien la escucha. Entonces, mi primer consejo es, cuando cuenten sus historias, cuando cuenten las historias de sus emprendimientos, pónganse como protagonistas. No importa si la tecnología que ustedes están llevando adelante es extremadamente compleja o no, no importa cómo hacen sus productos, o mejor dicho, sí importa, pero traten de que eso no sea lo más importante. Cuenten ustedes por qué por qué están haciendo lo que hacen, qué viejo sueño están cumpliendo, cómo se conocieron con sus socios, cómo se les ocurrió esta idea, qué le decían sus abuelas cuando eran chiquitos y por eso están haciendo lo que hoy hacen. Es decir, denle a quien los escucha la posibilidad de que se identifiquen con ustedes. Y esto es importante en todos los órdenes, incluso en los más, entre comillas, racionales y en aquellos casos donde uno va a encontrar a lo mejor en un pitch con inversores y donde uno dice esta persona no tiene tiempo. Incluso en esos casos es importante que ustedes cuenten por qué están haciendo lo que hacen. Métanse en sus historias y sean protagonistas. El segundo consejo es que encuentren el dolor. Y cuando digo el dolor, de nuevo, retomando lo que decíamos recién, está muy bien si ustedes han hecho una tecnología que permite amplificar la velocidad de los dispositivos electrónicos de una manera o de otra, pero mi consejo es hagan un doble clic hasta saber cuál es el dolor humano básico y universal que vienen a resolver. ¿Qué va a hacer este negocio que ustedes están haciendo al final del día? ¿Le va a permitir a la gente tener más tiempo para estar con sus hijos, con sus amigos, con sus parejas? ¿Le va a permitir sentirse mejor con su cuerpo? ¿Le va a permitir ser más querido o más querida? ¿Le va a permitir? ¿Cuál es el dolor, la necesidad básica, última, humana que ustedes vienen a resolver? En la medida en que ustedes puedan contar eso de la manera más universal posible, va a ser más fácil que la audiencia se identifique con ustedes. Cuanto más técnico, más cerrado, más complejo o más jerga tenga en la descripción que ustedes hagan de su negocio, de su producto, de su servicio, va a ser menos presente va a estar la emoción, y eso no es bueno para ninguna historia. Las historias básicamente lo que hacen es movilizar emociones, por lo tanto mi segundo consejo es encuentren el dolor que vienen a resolver y cuéntenlo de la manera más universal posible. Los argentinos, a todos los argentinos no necesito explicarles esta imagen, a los que están en otros países a lo mejor no saben de qué se trata, pero se las cuento rápido. En el Mundial de 2014, Argentina se jugaba el pase a la final del Mundial y el capitán del equipo, que era Javier Mascherano, en el momento de los penales con Holanda, en el último segundo, antes de ir a atajar el penal, que finalmente atajó, Mascherano le dijo, hoy te convertís en héroe. Y fue una frase que los argentinos adoptamos y que a veces tenemos ganas de ponerlas hasta en los billetes. Pero básicamente entonces mi tercer consejo es conviértanse en héroes. Y para convertirse en héroes, lo que hace falta es crear al villano. Siempre que hay un héroe, hay un villano. Entonces el tercer consejo es encuentren a su enemigo. ¿A qué me refiero? Todas las marcas son las que mejor comunican y las que mejor cuentan sus historias, no solamente dicen a favor de qué están, sino también en contra de qué están. ¿Con quién se pelean? ¿Qué vienen a combatir? Esto es tan importante, una cosa es tan importante como la otra. Uno lo ve mucho, por ejemplo, en el discurso de la política. Hay muchos movimientos políticos que se construyen casi exclusivamente diciendo qué es lo que no son o en contra de qué están. Eso, por supuesto, que en mi opinión, es un exceso también. Pero es tan importante una cosa como la otra. Para ustedes ser héroes de sus historias, tienen que decir quién es el villano, qué es aquello contra lo que se están peleando. Cuando Steve Jobs, en el año 84, presentó la primera Mac,
dedicó toda su presentación a pegarle a IBM, que era el gigante de la industria de informática de ese momento. Todos sabemos cómo terminó la historia y hoy diríamos, bueno, sí, era Steve Jobs. En ese momento Steve Jobs era un joven emprendedor bastante osado y lo que hizo fue elegirse un enemigo y poner toda su historia en términos de David y Goliat. Eso, sabemos hoy, le dio muchísimo éxito y es muy importante para la construcción de una marca. Digan ustedes a favor de qué están y también en contra de qué están. A mí me tocó hace algunos años trabajar con una marca muy importante de aquí Argentina, de un yogur que favorece el tránsito intestinal enfocado en mujeres, ¿no? De las mujeres. Y cuando llegó el momento de preguntarse quién era el enemigo de esa marca, el enemigo era esa dificultad que muchas mujeres tenían o tienen de ir al baño a la mañana. Ese era el enemigo. Y contra eso luchaba la marca, contra esa dificultad física que muchas mujeres tienen y que les impide explotar todo su potencial a lo largo del día. Entonces, el encontrar el enemigo no tiene necesariamente que ver con identificar una persona. A veces sí, algunas marcas, si ustedes lo ven, se pelean con algunos grupos de personas o con actitudes de algunas personas, pero a veces vos podés pelearte con otra cosa, contra una amenaza ambiental, contra cualquier cosa que sea, pero en la construcción de tu historia es muy importante que encuentres a tu enemigo y que lo definas y que lo identifiques. El cuarto consejo es bastante simple, pero también es un error bastante común que yo veo cometer. Sobre todo, de nuevo, cuando uno trata con inversores, tiende a contar su historia llenándola de números. Y la realidad es que los seres humanos tenemos una capacidad bastante limitada de recordar números y de retener números. Cualquier gran suceso histórico de la humanidad, nosotros en general lo recordamos por historias y no por números. Es casi seguro que ninguno de ustedes sabe cuántas personas o cuántos chicos murieron en la guerra civil que hay en Siria. Sin embargo, todos conocemos la historia terrible de ese bebé que apareció muerto en las costas del Mediterráneo, o todos conocemos, o muchos conocemos la historia de esa chica que corría desnuda cuando los americanos rociaron con napalm Vietnam. En general, es mucho más fácil que recordemos historias que recordemos números. Por lo tanto, el cuarto consejo es pongan los números al servicio de la historia y no al revés. Y el último consejo es un consejo que alguien dio, Aristóteles, hace 2400 años, que es introducción, nudo y desenlace. Cuando Aristóteles escribió su Poética y describió cómo debía funcionar la tragedia, dijo, en toda historia hay una introducción, se presenta la situación, se presentan los personajes, se presenta el contexto, hay un nudo, hay un conflicto, algo el personaje hace mal o le pasa, y luego hay un desenlace. Esto se resuelve y el personaje se transforma y en el héroe termina su viaje transformado. Hace un par de años se analizaron los principales spots publicitarios que se emitieron durante el Super Bowl. Ustedes saben, el Super Bowl en Estados Unidos es este evento cuyo segundo de publicidad es el más caro del mundo. Entonces, se buscaron, entre otras cosas, cuáles eran los spots que generaban mayor cantidad de conversaciones en las redes sociales. Y lo que se encontró es que aquellos spots que respetaban esta lógica de introducción, nudo y desenlace, eran los que más conversaciones habían logrado generar. Yo sé que todos nosotros estamos acostumbrados, no, vemos y vemos con interés, a mí personalmente me gustan y me interesan, formas nuevas de narrar, ¿no? O sea, el cine, las series, hoy series que empiezan por el final, que mezclan los tiempos, que aparecen personajes que no sabes quiénes son. Todas esas son experiencias que son súper interesantes. A mí personalmente me parecen interesantes, pero hay algo que permanece más allá de eso, que es introducción, nudo y desenlace, con lo cual mi consejo es, a la hora de contar su historia, no se compliquen, los profesores del secundario tenían razón, respeten ese esquema y van a estar bien. Entonces, en resumen, ¿por qué nos gustan las historias? Entre muchas otras razones. Porque es un fenómeno innato, espontáneo y universal. Tendemos naturalmente a decodificar el mundo y a entenderlo a partir de historias. Esa es nuestra manera de ponerle orden al caos. Son, a la vez, una experiencia sustituta, es decir, vivimos a través de otros conflictos y entrenamos nuestra mente para resolverlos y para adaptarnos y para explorar y para ampliar nuestra comprensión del mundo. Reforzamos a través de las historias las normas sociales y compartimos una ética, es decir, todos nos reconocemos en una historia, pasa con los próceres, pasa con una cantidad de cosas que hacen al aglutinamiento de las culturas. Son
un dispositivo con una enorme capacidad para captar ancho de banda mental, que es un bien escaso, y nos generan atención, placer y empatía, y son además una herramienta de seducción. A la hora de pensar en sus historias, mis consejos son: métanse, sean protagonistas, cuenten en primera persona por qué están haciendo lo que están haciendo, no tengan miedo de hablar de sus emociones, encuentren el dolor y pónganlo adelante, digan qué es lo que vienen a resolver, por qué están en el mundo haciendo lo que hacen y qué es lo que esperan que cambie a partir de su presencia en la vida de sus consumidores. Identifiquen a un enemigo, peleense con alguien, no se excedan ni abusen de los números y, a menos que tengan alguna otra idea genial, respeten la estructura de introducción, nudo y desenlace. Hasta aquí llegamos. Esteban, no sé si estás por ahí y no sé si hay Espectacular. preguntas o no. Sí, sí, sí. Pero bueno, Buenísimo. esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Excelente, Ricardo, buenísimo, espectacular. Bueno, la audiencia, si quieren hacer aplausitos, emojis, lo que quieran para agradecerle a Ricardo. Tenemos algunas preguntas también de la audiencia. Bueno, sí, no sé si podés ver, Ricardo, Sí, ahí el chat. Bueno, espera que estamos en el nudo de la historia. Perfecto. se me está preguntando eso. Está analizando eso. Bianca estaba preguntando si a veces, bueno, los relatos, no sé en qué momento lo preguntó, ¿no? Pero si no pueden sonar como un poco ego, dice ella, ¿no? Como muy narcisista, quizás, como mucho de amor propio. Eh, no sé exactamente en qué momento se refería a de lo que estaba presentando, pero Sí, a ver si le podemos. no, sí, creo entender que se refería a esta idea de ser protagonista de tu propia historia. Mi opinión es que es un riesgo que vale la pena correr. Si vos pensás en las marcas más valiosas del mundo, Facebook, Google, Apple, todos conocemos la historia de sus creadores. Mercado Libre, todos conocemos la historia de sus creadores. Y yo no sé si eso es porque esas personas tienen un ego muy grande. Es porque simplemente es la forma que vos tenés de vincularte con esa marca y de identificarte con esa gesta, con eso que esas personas hicieron para llegar hasta donde llegaron. Por supuesto, uno se puede cruzar con gente que tiene un ego demasiado grande y eso está en cada uno medir cuál es el nivel de profundidad con la que se pone en el centro de la historia. Pero en general yo veo cometer más el error contrario. Es por miedo a tener un exceso de ego, no meterte en tu historia y hablar solamente de tu producto y tu servicio. Y la verdad es que, como vimos en la experiencia de Significant Objects, la gente compra historias. Compra productos, Sí. pero también compra historias. Sí, quería añadir también que la realidad es que es muy extraño encontrar a un emprendedor o una emprendedora que cree un negocio, cree una empresa, cree, bueno, un emprendimiento, una organización, lo que sea, y que no tenga algo de amor propio, ¿no? Porque digo, la realidad es que todo aquel que llegue, bueno, todos los que trabajamos en el privado, sobre todo, vivimos frustrándonos, sobre todo, bueno, la audiencia también va a entender porque estamos en Latinoamérica, y si no en España, que también ocurre, digo, vivimos siempre con palos en la rueda, con lo cual el ego tiene que ser, digamos, claramente tiene que ser algo sólido y que se pueda recuperar rápido y tenemos que ser resilientes y poder seguir adelante, con lo cual tomo eso también como para añadirlo y que sí, que creo que es un factor también importante. Yo te quería preguntar, Ricardo, digamos, me quedó mucho esto de buscar un villano, buscar un adversario. ¿Hace falta ponerle nombre y apellido o que sea una marca? ¿O puede ser una No. problemática también, no? No, ¿O no, cómo no, lo ves? no. Sí, no, es buena pregunta. No, yo no creo que tenga que ser una marca, o sea, digo, habrá quien decida que sea una marca, pero yo no estaba hablando de eso. Ok, Muchas marcas con las que nosotros trabajamos, a la hora de pensar en su enemigo, pelean contra ciertas actitudes, por ejemplo, de la bien. vida. No nos gustan las personas que, o estamos en contra de cosas que pasan que viene uno a resolver. Digo, no sé, hagamos el ejercicio. Si yo me sentara con la gente de Uber, pongo por cualquier ejemplo, yo diría, estamos en contra de que la gente pierda tiempo y de que los autos estén contaminando el medio ambiente, circulando inútilmente, estamos en contra de que a la gente se le complique la movilidad en la ciudad. Es decir, no tiene que ver con necesariamente personas. Vos venís a luchar contra cosas, contra hechos que complican, obstaculizan la vida de los consumidores o los hacen menos felices. Si eso está encarnado en una persona, fantástico, y si no, también. O sea, esto no es una apología de lo pendenciero, ni de lo peleador, ni nada por el estilo. Es simplemente decir, es más fácil que la gente se identifique con vos si vos le decís no solo a favor de qué estás, sino también en contra de qué estás. Y de nuevo, me parece que
La política nos da muchos ejemplos de esto. El discurso político Sí. tiene muchas cosas criticables, pero uno ve muchas veces movimientos que tienen a todos sus seguidores porque todos estamos de acuerdo que estamos en contra de algo. Después, no necesariamente decimos a favor de qué estamos, y eso es una fuente de muchas sorpresas Claro. desagradables, pero bueno, esa es otra historia. Lo que quiero decir es, funcionalmente, a la hora de pensar tu historia, un enemigo es tremendamente funcional. Excelente, clarísimo. Bueno, hay muchísimas preguntas, todas así en el último minuto se condensaron, así que vamos a elegir algunas. Respondelas si querés bien, más breve, como para manejarte como quieras. Una que me parece interesante es. Sí, Alex, ¿qué ibas a decir? No. Decime vos Ok, porque yo no estaba mirando el chat. perfecto. Una que me parece interesante, que de Alejandro Peña, que pregunta, Ricardo, ¿terminamos poniendo una cuota de mentiritas para crear una story? No, todo lo contrario. Nosotros trabajamos mucho de todo el tiempo con marcas y lo último que le recomendaría a una marca es que mienta. Primero porque no está bueno. Segundo porque hoy es muy fácil que se advierta cuando alguien está mintiendo. Claro. Y tercero porque la realidad normalmente te ofrece una gran cantidad de verdades para que vos puedas armar tu historia sin necesidad de mentir. No, mentir me parece que no tiene Bien. sentido, no está bueno, no. Perfecto, sobre todo si era internet, ¿no? O sea, hoy todo surge, todo en cualquier momento algo termina siendo, explota, es trending y se descubre. Total. No, además, yo creo que a lo mejor esa pregunta tiene que ver con, bueno, necesito mentir para mejorar mi historia. Y la verdad es que no es así. Es decir, cuando uno trabaja, mira, si tenemos unos minutos, permítame Lo que contarles quiera. una historia. Hay Todo tuyo. una amiga nuestra que es de nuestra agencia, que tiene una consultora que se llama Nearby, que es una consultora de recursos humanos que colabora en procesos de transformación cultural, de alineamiento cultural, en fusiones, adquisiciones, etcétera. Cuando yo le dije, mira, siguiendo estos consejos que estamos diciendo, le dije, ¿por qué no contás por qué haces lo que haces? O sea, ¿cómo te involucra o qué tiene que ver esto con tu vida personal? Ella me dijo, mira, la verdad, no encuentro cómo relacionarlo esto con mi vida, no sé, qué sé yo estudié psicología y qué sé yo, y seguimos hablando y en un momento ella me cuenta que cuando era adolescente, cuando iba a cumplir 15 años, tuvo 2 fiestas de 15, no una, sino 2. Dice, todas las chicas sueñan con tener una fiesta de 15 y yo tuve 2. ¿Y por qué tuve 2? Porque mis padres estaban separados y no lograban ponerse de acuerdo, entonces tuve que hacer 2 fiestas de 15, lo cual fue un problema porque tuve que llamar a los invitados 2 veces, explicarle una situación bastante difícil de explicar, no sabía si ponerme el mismo vestido o no, etcétera, etcétera. Y para mí quedaba clarísima la relación entre ese evento de su vida y después haberse dedicado a ayudar a las compañías a alinearse culturalmente y digamos, a poner a todas las personas bajo una misma cultura. Finalmente, ella en su presentación, y sin moverse ni un ápice de la verdad, lo que dice es, cuenta esta historia y dice, yo ayudo a las compañías a que no tengan que hacer 2 fiestas de 15. ¿No? Es decir, normalmente, si vos mirás para adentro, en tu historia y en la historia de tus organizaciones, hay suficiente material para que vos, anclado en la verdad, cuentes historias espectaculares. Está súper interesante porque voy a ser completamente transparente y sincero. La realidad es que te escucho hablar y digo, uy, necesito ya empezar a armar mi historia, que seguramente hay cosas que, como todos, ¿no? Todos tenemos cosas interesantes para contar y transmitir. Eh, y la de las marcas en las que trabajo, digo, es como necesito ya empezar a implementar esto, a empezar a trabajar con esto. Yo creo que es una necesidad muy grande. Cualquiera que haya visto Mad Men sabe que hace algunos años, unos cuantos, pero bueno, las compañías hacían una campaña publicitaria en el año y se acabó la cuestión. Hoy eso es completamente distinto y todos necesitamos contar nuestras historias. Las plataformas tecnológicas son grandes devoradoras de historias. Vos contás una hoy y mañana tenés que contar otra. Y es una necesidad muy grande y yo veo a muchos emprendedores que no son tan conscientes, y por eso la historia de los pescaditos del principio, que no son tan conscientes de esta necesidad y por eso me gusta también contar y ayudar a otros a hacer lo suyo, ¿no? Porque en general la realidad te da muchas herramientas para que vos puedas contar buenas historias. Tomo también una pregunta que fue muy votada de Mariela, que pregunta, ¿qué libro o curso nos podés recomendar para profundizar? Buenos ejemplos para tomar de referencia. Libros, cursos, por supuesto, lo que vos quieras, podcast, artículos, lo que quieras. Sí, mira, lamentablemente no tengo uno particular que les pueda decir, miren, léanse este porque es un espectáculo. Yo estoy todo el tiempo mirando cosas.
Google es el camino, o sea, vos pones storytelling y aparecen una gran cantidad de cosas. A mí me gusta, últimamente, puedo contarte cosas que estuve leyendo, Harari, que es este antropólogo israelí que todo el mundo conoce, o la mayoría, dice cosas muy interesantes sobre esto, y él dice, entre otras cosas, que los seres humanos llegamos hasta donde llegamos porque tenemos la capacidad de compartir historias a gran escala. Yo recomendaría que lo escuchen. Y hay muchos otros. Hay un libro interesante de un americano que se llama The Storytelling Animal, el animal storyteller. No sé, la verdad es que no, me cuesta recomendar algo en particular, pero creo que con un poquito de curiosidad uno empieza a ver y en la web hoy todo está a un clic de distancia y tenés material bastante interesante sobre este tema. Bien. Última pregunta. Francesco pregunta, ¿una historia publicitaria qué extensión ideal debe tener? Es decir, en una web, en un spot, una publicación de Instagram. ¿Hay ideal? No sé si hay ideal. Ese es un temazo, porque, mira, hay muchísimo para hablar sobre eso. Salidos de la tiranía del segundo publicitario, o no salidos, pero digamos, hoy uno tiene otras opciones, lo largo o lo corto de tu historia, para mí, está dado por lo interesante que sea la historia. Alguna gente dice, la gente no lee, y si vos ves los números de Harry Potter, que son unos libracos así grandes, son historias larguísimas que los adolescentes, además, se las devoran. Yo creo que tu historia debe ser tan larga como interesante pueda hacerlo. Después hay todo otro capítulo que son los formatos que hoy tenés en, no sé, los bumper ads de 6 segundos de YouTube y una cantidad de cosas que las tecnologías y las plataformas te obligan a adaptarte. Es todo un mundo el del largo o corto. Yo te diría, mientras vos tengas la posibilidad en las redes sociales de contar tu historia sin límites, procura que sea interesante y que mantenga la atención del lector. Mientras eso se da, dale para adelante, que no importa. Espectacular. Ricardo, ¿querés compartir en el chat algún link a tu agencia, a LinkedIn, para que te puedan agregar algo? Mientras tanto, no hay apuro. Mientras tanto, yo les voy compartiendo también el enlace para... Voy a cerrar la ventana, la otra. Así te dejo... Ah, bueno, ahí lo tenés. Perfecto. Espectacular. Yo ahí les voy compartiendo también el link para que tengan acceso al certificado, digamos, de asistencia al webinar. Y ahí tienen también... Voy a maximizar temporalmente, así que ahí en claro y lo pueden ver. Redes sociales, Instagram y Twitter de Ricardo, el mail también, Facebook, bueno, ahí lo pueden contactar y bueno, hacerle si tienen alguna pregunta más. Sí, déjame decir, cualquiera que siga con ganas de charlar sobre esto, conversar o cambiar opiniones, a mí me encanta esto, así que con gusto, sobre todo estos tiempos que estamos todo el día en casa y hay por ahí un poquito más de tiempo, aunque a veces no tanto, con gusto me escriben y seguimos conversando de esto sin ningún problema. Genial. Sí, buenísimo. Por mi lado quiero decir también que, bueno, súper valioso. La verdad que me gustó mucho la presentación también, me llegó mucho, me dio ganas de, como contaba antes, de seguir investigando, seguir aprendiendo y de mejorarlo, porque creo que todos tenemos en Internet una oportunidad histórica de, bueno, producir contenidos y de alcanzar una audiencia muy grande, ¿no? Como nunca en la historia, la distribución de información es súper barata, ¿no? Durante muchos años, bueno, lo veíamos, por ejemplo, en la serie Mad Men, digamos, los costos para poder producir, crear un mensaje, salir a Internet, distribuir, llegar a la audiencia, eran costos altísimos y hoy por hoy cualquiera escribe algo y lo escribe bien, y lo escribe con un poco de todo esto que estuvimos hablando en el webinar de hoy, y tiene la posibilidad no solo de llegar, de impactar, ¿no? De generar un cambio en el otro, y si generamos cambios en los demás, también estamos generando cambios en nosotros mismos, en nuestros bolsillos, para arriba o para abajo, en la reputación, bueno, en la vida de la gente. Así que, bueno, me parece que es súper interesante para seguir investigando. ¿Algún mensaje más, Ricardo, que quieras dejar? ¿Algo que quieras decir? Gracias a todos los que estuvieron. Hay muchos amigos ahí que estoy viendo. Mi hermana está por ahí saludando. Gracias a todos por acompañarnos. Está bueno en esta época especialmente sentir que uno está con gente y acompañado es algo muy valioso. Ojalá terminemos pronto con esta situación, pero mientras tanto, la verdad valoro mucho el acompañamiento de todos los que estuvieron hoy con nosotros. Así que gracias y seguimos la conversación por cualquier otro medio. Totalmente. Muchas gracias, Ricardo, y gracias también, bueno, a Rocío, Shalom, Daniela, Marisa, Leonora, Juan, Daniela, Lorena, Alejandro, Iván, bueno, muchísima gente que estuvo
participando en el chat y a todos los que no mencioné también. Así que agradecerle de vuelta y nos encontramos una vez más en un nuevo webinar la semana que viene. Y bueno, ahí tienen los datos de contacto también para seguir charlando con Ricardo. Un abrazo fuerte, cuídense mucho y bueno, sigamos también un poquito, ¿no? Cuando vamos aprovechando el tiempo con estos webinars, con estos contenidos para salir mejores de toda esta cuarentena. Un abrazo grande y nos vemos la próxima. Adiós. Chao, muchas gracias. Gracias.